fosfato. Esto lo que va a hacer es aumentar la concentración intracelular de calcio y provocar contracción. Si hay contracción, no hay un aumento de esos espacios lacunares, de esos sinusoides, por lo tanto, no hay erección. También se puede actuar a través del nervio simpático. ¿Bien? La noradrenalina lo que va a hacer es, como pueden ver aquí por esta línea roja, va a actuar aumentando la concentración de estas dos sustancias y al mismo tiempo inhibiendo la liberación de óxido nítrico en el nervio parasimpático rector. Pero lo más importante es que se queden con estas dos vías que actúan aquí potenciando la erección. Y es muy importante lo de potenciar la erección porque en relación al esquema de principio dije que era muy importante el fenómeno del deseo. Si una persona no tiene deseo, no tiene ningún sentido administrar, por ejemplo, un inhibidor de la fosfodiesterasa 5, ¿vale? Para que pueda actuar esta enzima tiene que haber GMP cíclico. Por lo tanto, si la persona no siente deseo, si la persona no está excitada, pues no va a haber GMP cíclico porque no llega, no hay señal, o sea, la señal está bloqueada, no hay señal a través del sistema nervioso autónomo, por lo tanto, no hay producción de óxido nítrico ni producción de GMP cíclico. Esto también ocurre en las personas, sobre todo en hombres, que son sometidos a una prostatectomía radical. Se les extirpa la próstata y con ella toda la cápsula alrededor de esta que contiene los nervios pues, parasimpáticos, caudales, por donde pasa ahí todo. Pues en muchas personas a las que se les extirpa la próstata, como prevención de un cáncer, por ejemplo, lo que ocurre es que no hay señal directamente. No hay señal porque no hay nervio erector. Si no hay nervio erector, pues no se produce todo esto. Entonces, otro de los aspectos a tener en cuenta y que muchas veces no se piensa. Se le intenta dar Viagra a un señor mayor sometido a una prostatectomía radical cuando de antemano sabemos que no va a funcionar porque no tiene señal, ¿vale? No tiene nervios capaces de producir este neurotransmisor fundamental, que es el que inicia todo el proceso. Por lo tanto, no tiene sentido administrar esto porque desde un principio aquí no hay nada. Vale, entonces es muy importante tener en cuenta el perfil de cada paciente pues, a la hora de administrar esto. Bien, ya a continuación de la excitación tenemos el orgasmo masculino. El orgasmo masculino se superpone siempre con el fenómeno de la eyaculación. La eyaculación es la expulsión del líquido espermático, del semen, que es muy importante tener en cuenta que en el orgasmo masculino, que viene inducido, como vimos antes, por el sistema nervioso simpático, la formación de lo que se denomina cóctel seminal va a estar, se produce todo en el mismo momento. O sea, desde que llega la señal, en la uretra prostática se van a mezclar las secreciones de las glándulas seminales, las secreciones de los conductos deferentes y las secreciones de la próstata. Todo ello es lo que forma el semen. Pues todos estos componentes por separado se van a mezclar justo en el mismo momento en que se va a producir la eyaculación. O sea, no es que el semen está ahí guardadito, formadito, esperando a que sea expulsado, no, o sea, se forma todo en el mismo momento. ¿Vale? Llega una señal procedente de los nervios hipogástricos, ortosimpáticos, que inducen liberación de secreciones en vesículas seminales, próstata y el conducto deferente en menor medida. ¿Bien? Todo ello se mezcla en la uretra prostática. Entre otros fenómenos que forman parte del orgasmo es el cierre del esfínter vesical, súper importante, para que cuando se contraiga las paredes de la uretra el semen no sea disparado hacia la vejiga, sino hacia el pene para ser expulsado al exterior. Esto es un problema muy común en personas diabéticas, o sea, en hombres diabéticos no pueden cerrar su esfínter vesical, entonces hay una eyaculación retrógrada, o sea, la eyaculación no avanza hacia adelante, sino que se va hacia la vejiga y se mezcla con la orina, y luego la persona orina y tiene espermatozoides. También se da, bueno, aparte de todos estos fenómenos, hay una contracción de la próstata y una contracción peristáltica rítmica del conducto deferente y de los músculos que se encuentran en toda esta zona alrededor del pene, que son los músculos bulbocavernosos o
y sí, bulbo cavernosos o bulbo esponjosos. Todos estos se encuentran alrededor del pene. La contracción de estos músculos con la del conducto deferente, con las de la próstata, etcétera, etcétera, va a producir la salida del semen. Vale, es una salida que se denomina a borbotones, o sea, es una salida como especie de bomba peristáltica, no es que salga disparado de un único chorro, por así decirlo, sino que ocurre a fases, ¿vale? A borbotones. Bien, aquí es lo que hemos explicado anteriormente. En primer lugar tenemos la emisión seminal, ¿vale? La emisión es el vertido hacia la uretra prostática de las secreciones procedentes de la vesícula, del conducto y de la propia próstata. Todo esto se mezcla y luego tiene lugar la segunda fase, que es la de expulsión. La de expulsión con el cierre del esfínter vesical y la contracción de los músculos bulbocavernosos y bulboesponjosos que están alrededor de los cuerpos esponjosos y especialmente de los cuerpos cavernosos. Bien, vamos a avanzar ahora con la respuesta genital en el caso de la mujer. Nuevamente nos encontramos con una fase de excitación, una excitación prolongada y meseta, y como citamos al principio, la aparición de más de un orgasmo. ¿Vale? Son fenómenos multiorgásmicos o sea, esto quiere decir que una vez que se produce orgasmo, la mujer o sea, la situación sexual de la mujer no desemboca de manera necesaria en un periodo de refractariedad y luego pues se vuelve a producir el fenómeno, sino que o sea, puede producir un orgasmo y con la misma sentirse todavía más excitada y producirse otro orgasmo, etcétera, etcétera. Y con el tiempo, pues, va produciéndose la resolución. Entonces, en el caso de la mujer, pues los cambios más importantes que nos vamos a encontrar en la fase de excitación van a ser fundamentalmente en el caso del clítoris nos vamos a encontrar con un agrandamiento, ¿vale? Se va a producir un agrandamiento del clítoris. Recordemos que el clítoris es como una especie de pene chiquitito, ¿vale? Es el equivalente, ¿vale? Porque presenta la misma estructura que vamos a ver ahora, presenta sus cuerpos cavernosos y sus cuerpos esponjosos, lo que pasa es que es mucho más pequeñito. Pues bien, este clítoris se va a llenar de sangre y como ocurriría también con el pene en la fase de excitación, y aparte pues nos vamos a encontrar con otros cambios como por ejemplo el aumento del tamaño de la mama, la erección de los pezones, el aumento de tamaño de la areola mamaria, y aquí nos podemos encontrar en la fase de excitación con una elevación del útero que se hace todavía más intensa, más marcada en la fase de plató, que es la fase de meseta, ¿vale? Es el término francés que se utiliza para meseta. Entre otros cambios que se va a dar también, pues un agrandamiento del tercio distal de la vagina y una reducción del tercio proximal, ¿vale? El tercio distal se dilata y el tercio proximal se hace todavía más estrecho, ¿vale? Todo esto va a estar pues conducido por la contracción de todos los músculos que se encuentran alrededor de esta zona y que van a ser los responsables del orgasmo. El músculo más importante que participa aquí es el fascículo puborectal del músculo elevador del ano. Recuerden que el músculo elevador del ano tiene 4 componentes principales, el más importante de ellos es el puborectal. El puborectal tiene múltiples inserciones, se inserta en el recto, se inserta en la vagina, se inserta en la uretra. En el caso del hombre también va a ser el responsable de la aparición de esos movimientos, ¿vale? La contracción de esos músculos que se encuentran en el suelo pélvico van a ser los responsables del orgasmo. Bien, esto es la anatomía del clítoris, por así decirlo, como les dije anteriormente. Como pueden ver aquí, tiene sus cuerpos cavernosos, que serían estos de aquí. Luego, a diferencia del pene, tiene 2 cuerpos esponjosos y en medio de ellos nos encontramos con la uretra. Debajo de la uretra está la vagina. En el caso del hombre, recuerden que la uretra estaba metida dentro del cuerpo esponjoso. Aquí no, aquí se va a situar entre los 2 cuerpos esponjosos que existen. Y luego nos encontramos aquí con el clítoris, ¿vale? Con el cuerpo del clítoris, mejor dicho, con su glande y con el capuchón, ¿vale? Son elementos que también nos podemos encontrar
en un pene normal. Pues en la fase de excitación lo que ocurre es que estos cuerpos cavernosos se van a llenar de sangre. Entonces, pues en algunas mujeres se constata una hipertrofia clitoriana bastante evidente, ¿vale? Debido a este aumento del tamaño del clítoris, debido a la relajación del músculo liso y a la entrada de una mayor cantidad de sangre. Bien, este esquema de aquí es muy importante porque va a reflejar otro de los fenómenos que encontramos en la excitación femenina, que es la lubricación de la vagina. Vale, es muy importante tener en cuenta a partir de la base de que en la vagina no hay glándulas. No había glándulas en el cervix uterino, tampoco va a haber glándulas en el cuello de la vagina. Bien, entonces en estado quiescente, o sea, en ausencia de excitación, nos vamos a encontrar con un vaso vaginal con una determinada presión hidrostática que permite la salida de líquido. Bien, la salida de líquido a través de las células que forman parte del epitelio vaginal. Esta salida de líquido es normal, como ocurre en cualquier vaso de cualquier otra parte del organismo. Entonces, en las células del epitelio nos vamos a encontrar con unas bombas iónicas. Estas bombas iónicas van a producir, por un lado, reabsorción de agua y sodio, como podemos ver aquí, reabsorción de agua y sodio, que lo van a devolver al vaso sanguíneo. Luego nos vamos a encontrar con otras bombas que son que van a producir, a liberar, sí, protones y potasio, especialmente protones, porque recuerden que el pH de la vagina es ácido, oscila en torno a 3,5, 4, para permitir la proliferación de microorganismos, ¿vale? Aparte de esta secreción de iones de hidrógeno